La pandemia nos ha forzado a cambiar numerosos aspectos de nuestra vida cotidiana, poniendo en cuestión algunos que estaban profundamente arraigados. Por ejemplo, hasta hace no mucho, hablar de teletrabajo, de trabajar desde casa, era algo prácticamente reservado a ámbitos como la informática o los teleoperadores, y casi siempre hablando de trabajadores autónomos. Pero con el confinamiento fuimos muchos los que experimentamos lo que es trabajar desde casa, y ahora mismo el debate está sobre la mesa. Aún no es una realidad cotidiana, pero está en camino. Prueba de ello el hecho de que Gobierno, patronal y sindicatos estén debatiendo desde hace varios meses un anteproyecto de ley que regulara esta modalidad de trabajo. Hoy queremos hacernos eco de una iniciativa que es ya una realidad, la elaboración de un decreto foral que permitirá que el teletrabajo se implante en la Diputación de Álava. Estamos con Cristina González, que es diputada foral de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral. Bueno, Cristina, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, la pandemia forzó a muchos trabajadores también de la Diputación a realizar sus tareas desde casa, pero ahora, concluido el confinamiento, se plantea que el teletrabajo, que esa opción, se pueda hacer cotidiana. ¿Por qué? ¿Ha hecho falta una situación complicada como la de la pandemia para constatar que es posible trabajar desde casa? La verdad es que la pandemia nos ha hecho romper muchas prevenciones que teníamos con el teletrabajo. En la Diputación Foral de Álava empezamos con el teletrabajo la legislatura pasada, hicimos una prueba piloto, estaba dentro de los objetivos de legislatura y al final salió, fue una prueba que se hizo con pocos funcionarios, pero que tanto sus jefes como sus compañeros, como ellos mismos, dijeron que habían estado muy satisfechos con la experiencia. Entonces empezamos a trabajar en este decreto desde el año 2018 y iba a salir antes, pero con la pandemia todo se retrasó y lo hemos retrasado un poco más porque la verdad es que el teletrabajo que hemos llevado con la pandemia es un teletrabajo obligado, que las circunstancias nos han llevado a ello para seguir manteniendo los servicios públicos a la ciudadanía, pero no es el teletrabajo como tal. Y entonces este decreto lo que regula es el teletrabajo dentro de una situación de normalidad, aunque también contempla otras situaciones como de pandemia o de otras que sean obligatorios el trabajo desde casa. Vamos con los detalles de este decreto foral. ¿Quiénes pueden acogerse al teletrabajo? ¿En qué condiciones? ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, el teletrabajo no se trata de estar siempre en casa, se trata de estar 3 días en el domicilio y 2 es obligatorio estar de una manera presencial. Pueden acogerse a ellos todos los funcionarios con un mínimo de 1 año de estar en su puesto de trabajo. También, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. También el teletrabajo obliga a trabajar de otra manera, se trabaja por objetivos. Eso es algo que yo creo que está pasando en todas las organizaciones. Yo creo que el teletrabajo sobre todo está dirigido para las personas que tienen que conciliar su vida laboral y familiar, bien porque tengan menores a cargo o mayores dependientes. También pueden surgir causas concretas de salud que puedas trabajar pero no trabajar en el centro de trabajo, o incluso por violencia de género. Entonces están contemplados todas esas situaciones. Antes ya hemos comentado que en septiembre habrá una reunión del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales precisamente para tratar de cerrar un acuerdo sobre el borrador de ese anteproyecto de ley que va a regular el teletrabajo. Ha habido ya varios puntos conflictivos en la discusión entre patronal, sindicatos, que nos gustaría ver, repasándolos, cómo los ha resuelto, cómo los intenta resolver este decreto de la Diputación alavesa. Por ejemplo, uno de los puntos conflictivos, que la patronal rechaza tajantemente que las empresas tengan que asumir todos los gastos del trabajo a distancia. Hay que decir que son lo que se llaman gastos indirectos. Por ejemplo, la electricidad que yo pongo desde mi casa, el wifi que yo pago desde mi casa, el papel de la impresora, el gas, el alquiler. ¿Todo eso está resuelto en el decreto? Sí, está resuelto porque se trata, igual que hicimos la prueba piloto, aunque también estamos pendientes de que se resuelve a nivel estatal para adaptarlo al decreto. En principio, el decreto, los gastos corren por cuenta del trabajador, excepto lo que es el ordenador, que eso lo pone la Diputación Foral de Álava. El resto de gastos corren por cuenta del trabajador, y además ese trabajador tiene que tener internet en su casa y además tiene que tener unos conocimientos de informática para poder desarrollar con efectividad ese teletrabajo.
Uh-huh. Otro de los aspectos discutibles, la flexibilidad laboral. Los sindicatos ponen sobre la mesa las numerosas quejas de trabajadores que, a tenor de su experiencia durante la pandemia, dicen que con el teletrabajo se ha disparado sobre todo la disponibilidad. Te llaman a cualquier hora a casa. ¿Esto cómo se regula? Es verdad que hemos tenido una situación extraña con el teletrabajo en la pandemia. Nosotros, por ejemplo, que llevábamos función pública, todos los decretos se anunciaban el sábado, salían el domingo y había que ponerlos en marcha, y entonces los funcionarios han estado trabajando con nosotros sábado y domingo de forma intensa, pero eso no consiste en teletrabajo. En este caso, en el decreto, lo que viene regulado es que tienes que tener unas horas de disponibilidad en el horario laboral, 4 horas, y el resto lo puedes ubicar pues a tu conveniencia, ¿no? Pero tienes que estar en horario laboral por cualquier problema que pueda surgir en cada dirección o en cada sección, estar a disposición de la organización. Y luego sí que hay derecho a una desconexión, a no contestar emails a horas en las que se ha acabado tu jornada laboral, que, como decía, una parte es fija, tiene que estar controlada en horario laboral, y la otra pues es variable de acuerdo cuando le venga mejor al trabajador. De alguna forma se distingue claramente lo que es el ámbito laboral del ámbito íntimo dentro del espacio del teletrabajo, que al fin y al cabo es la propia casa del trabajador. Pero antes comentabas el cumplimiento de objetivos por parte de los trabajadores. ¿Este control de las tareas cómo se hace? Bueno, pues en realidad todos los puestos no pueden teletrabajar. Uh-huh. Tienen que ser personas, pues que desde luego no atiendan al público y que no tengan actividades físicas, mantenimientos o cosas dentro de la propia Diputación. A partir de ahí, cada jefe de servicio tiene que hacer una planificación del trabajo de la semana, y cuando se está de manera presencial, a veces te cambian el trabajo sobre la marcha, ¿no? Pero el teletrabajo lo que implica es que desde el lunes el trabajador sabe ya cuál es su planning de la semana y el trabajo que tiene que realizar en esa semana. Por eso decía que en todas las organizaciones esto está cambiando, se está empezando a trabajar por objetivos y yo creo que ese es el gran cambio del teletrabajo, ¿no? Uh-huh. Antes comentabas que esta opción no es obligatoria, es voluntaria, pero podría darse la situación contraria, es decir, por ejemplo, la empresa atraviesa una situación muy compleja por algún desastre, en este caso la pandemia, y entonces, por fuerza mayor, ¿se puede obligar al trabajador a trabajar desde su casa? Sí, está contemplado en el propio decreto, que antes no lo estaba, antes de la situación de crisis sanitaria, de pandemia, que por causas sobrevenidas de alarmas, de estados de alarma, de crisis sanitarias o de cualquier otra catástrofe, se puede llevar el teletrabajo a casa, pero esperemos que esta sea solo el problema de algo muy puntual y que no se repita en el tiempo, pero sí está contemplado. En el caso de la Diputación de Álava, ¿cuántos trabajadores van a poder trabajar desde casa y desde cuándo? Pues todavía no hay un número, porque esto en otoño abriremos el plazo de solicitudes. A veces cuando hablamos de teletrabajo parece que todo el mundo va a querer teletrabajar, y yo creo que no es así. Lo hemos vivido en esta pandemia, estaba todo el mundo teletrabajando en casa, o la mayoría de los funcionarios teletrabajando en casa, y han querido ir a trabajar, con lo cual primero tenemos que saber cuáles son las personas que quieren. Uh-huh. Por otro lado, los puestos que pueden hacerlo. Y a partir de ahí se adaptarán los medios para que no haya ningún deterioro en la organización, que todo siga funcionando correctamente para la atención al ciudadano, y no me atrevo a decir un número, pero pueden ser unas 100 personas. Uh-huh. Para terminar, Cristina, una opinión personal. ¿Tiene futuro el teletrabajo? Porque por ejemplo, puede llevarse a cabo en algunos sectores laborales, pero en otros no, decías. Sí, tiene futuro el teletrabajo. Yo creo que
que sí que lo tiene, lo estamos viendo en muchísimas empresas y no solo a nivel estatal, sino también a nivel internacional. Evita desplazamientos, con ello también se evitan accidentes, se protege el medio ambiente, también, bueno, pues el teletrabajo no es estar todo el día en casa. Como decía, por ejemplo, en el decreto de la Diputación, 2 días tienes que estar presenciales en tu centro de trabajo, porque también es muy importante el equipo y tener ese contacto físico, ¿no? Y, bueno, pues poder hablar con los compañeros y verte. Entonces, yo creo que sí que tiene futuro el teletrabajo, tenemos la tecnología para desarrollarlo y es cuestión de ir adaptándolo a nuestra forma de vida de tal manera que venga bien tanto a los trabajadores como también a las empresas. Esto tiene que ser un sistema que salgan ganando las dos partes y también, por supuesto, los usuarios y los clientes. En este caso, la ciudadanía alavesa, y en ese estado estamos para que salga bien y facilitar la vida al trabajador y también a la organización y, sobre todo, pensando en el mejor servicio al ciudadano. Bueno, pues experiencias concretas como esta nos irán diciendo día a día si es una opción que puede salir adelante, que puede servir, que puede ser operativa. Cristina González, diputada foral de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral de Álava, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima.